Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro estudio de los jueves. Y vamos a comenzar este tiempo. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe y que nos enseñe en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Señor, gracias porque tú nos sostienes, Señor, hasta el día de hoy. Señor, y queremos encontrarte, Señor. Queremos conocerte a través de tu palabra y encontrarnos contigo, Señor. Danos este deseo todos los días para buscarte de corazón y estar en tu presencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar con el tema de hoy. Hoy vamos a ver, bueno, estamos viendo esta serie de sesiones que se llaman Encuentros con Jesús. Y el día de hoy vamos a ver el encuentro de Jesús y el Padre con el hijo epiléptico. ¿Ok? La base bíblica la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 17, versículos 14 al 21. Les voy a leer del 14 al 20 en la Nueva Traducción Viviente y vamos a hacer el comentario del versículo 21 en la Reina Valera. ¿Okay? Se los empiezo a leer. Dice, al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo, gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Tráiganme al muchacho. Tráiganme aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento, el muchacho estuvo bien. Versículo 19. Más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Versículo 20. Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Muy bien, hasta aquí, este es el pasaje en la versión, en la traducción nueva, traducción viviente, en la versión nueva, traducción viviente. Y esa traducción trae una observación en el versículo abajo, al pie de la hoja, le dice que otras versiones te agregan el versículo 21, que dice, en la Reina Valera, 1960, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Ok? Este pasaje siempre lo habíamos conocido así, lo leíamos hasta el 21. Sin embargo, la versión nueva traducción viviente, como se deriva de otros manuscritos, ese versículo lo ponen como una observación, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces, leyendo el pasaje completo, considerando el versículo 21, termina con esa frase, ¿no? Y muy bien. Bueno, pues este es un pasaje donde estamos viendo a Jesús que se encuentra con el papá de un endemoniado, ¿sí? De un hijo que tenía ataques epilépticos. Ya. Y bueno, aquí la idea, fíjense cómo desde el principio la Biblia es tan preciosa que en cada detalle, en las primeras palabras encuentras algo, ¿sí? Se puede leer así como una historia y puedes pasar desapercibido muchos detalles que pueden ser interesantes, ¿no? Dice el versículo 14, al pie del monte les esperaba una gran multitud. Al pie del monte en nuestro lenguaje sería abajo del cerro, les esperaban a Jesús y ahorita les aclaro con quién venía Jesús, ¿sí? Pero Jesús venía con 3 discípulos y abajo del cerro lo estaba esperando mucha gente.
¿Ok? Y ya cuando están en ese proceso de ir bajando, un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, ten misericordia de mí. Ya le empieza a explicar la problemática. ¿Sí? También es importante, me llama la atención que dice, un hombre vino y se arrodilló. O sea, la multitud lo estaba esperando y ese hombre se adelanta a la multitud y dice, mejor yo me acerco primero. ¿Verdad? Y va y hace el esfuerzo de ir con Jesús. ¿Sí? Y ahí le explica, ¿no? Pero bueno, no me quiero detener tanto, quería solo hacer mención de esos detalles de los primeros versículos. En este pasaje podemos sacar muchas enseñanzas. Una de ellas es bueno, Jesús, bueno, tengo que explicar el contexto de todo esto. Esto está sucediendo precisamente un momento después del pasaje de la transfiguración. Cuando Jesús sube con 3 discípulos a lo alto de un monte y sucede la transfiguración, que lo podemos interpretar en este pasaje como Jesús tuvo un momento en la presencia de Dios, ¿sí? Al grado que ese mismo versículo, ese mismo capítulo 17, los nuevos versículos del 1 al 9, explica esa parte de lo que sucedió. A Jesús brilló. Y luego acá en Minas Church, en la congregación, platicábamos de esto y el pastor Alberto nos explicaba y llegamos todos a esta conclusión de que la transfiguración no es tanto como muchas veces la habíamos entendido, es que Jesús dice que tomó un cuerpo glorificado y como que se iluminaba, digamos, ¿verdad? Fue como un evento físicamente muy impactante. Pero más bien es que al transfigurarse, tomó la forma de la correcta, la que él es. ¿Sí? Digamos que encarnado es lo que vendría siendo para nosotros una transfiguración. Está cambiando ¿cómo decirlo? Su característica. No quiero decir cambió su identidad, porque no es la idea, pero sí cambió su manera de verse. ¿Sí? No sé si me estoy explicando con esto, pero el punto es, y no quiero confundirlos con ese punto, el tema es que está sucediendo este pasaje de la transfiguración, Jesús tiene un momento muy especial, los apóstoles tienen un momento muy especial en donde sí, donde están presenciando eso y es básicamente están en la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios mismo, ¿verdad? Está sucediendo algo que no había sucedido antes, que nadie, ningún humano lo había experimentado de esa forma, con Jesús, ¿sí? Entonces vienen de ahí, 3 subieron, son 12 discípulos, 12 apóstoles, 3 subieron con Jesús, los otros 9 se quedaron abajo. Entonces una enseñanza puede ser esta. Oye, si tú estás en la presencia de Dios, no se espera que busques siempre quedarte ahí para tu disfrute, sino vamos a la presencia de Dios todos los días, vamos a buscar a Dios, ¿sí? Vamos a estar en esa comunión con el Espíritu Santo para luego ir a servir a los demás. Y voy a usar esa palabra que se usa mucho actualmente, ese empoderamiento que te da el Espíritu Santo no es nada más pues para disfrutarlo, para que tú lo goces, ¿verdad? Porque la verdad es que es un gozo estar en la presencia de Dios, sales recargado, pero esa llenura del Espíritu tiene una finalidad, así es, esa es la idea. Y aquí es lo que estaba haciendo Jesús. Estuvo, momentos antes estuvo en la presencia de Dios mismo y baja y empieza con el plan de servir a una multitud. Obviamente se requería esa recarga porque el trabajo era arduo. Lo que Jesús hacía era sobrehumano. Solo el poder del Espíritu Santo podía ayudarle a lograr todo lo que hacía. Entonces, debemos descender del monte al valle, ¿sí? Al valle donde está la necesidad, donde está Satanás trabajando. Así bajó Jesús, bajó del monte
y bajó a encontrarse con un joven endemoniado. Satanás estaba operando ahí mismo, en ese mismo tiempo, y Jesús baja para resolver un problema. ¿Sí? Y esa es la actitud que nosotros debemos tener. Obviamente es entendible que los tres apóstoles hubieran deseado permanecer en ese lugar, en la presencia misma de Dios. Sin embargo, la idea de que nosotros experimentemos la presencia de Dios, decíamos ahorita, no es solo para nuestro deleite. Me parece más bien que la idea es gozar de esos tiempos de llenura para equiparnos para el ministerio. Nos equipan y nos fortalece nuestra fe para el servicio que hacemos para Dios. ¿Sí? Fíjense lo que dice ay, perdón, ¿sabes tú? Con el archivo y no me salen todas las páginas, así que me voy a tener que salir de esto y volver a buscarlo en el otro. Lo bueno es que tenemos después. Entonces les decía, uy, les decía, lo que viene en Efesios capítulo 3, versículo 12. Dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Solo para entrar en ese tema de, de que es importante que busquemos estar en la presencia de Dios y que lo hagamos con confianza porque Jesús ya hizo lo necesario para darnos acceso a Él, ¿verdad? Y luego vemos en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 4 y 5. Dice, entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucía y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí, en la ciudad de Salamina, fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Aquí solo quiero resaltar en ese par de versículos que Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. ¿A qué fueron enviados? A predicar en la sinagoga. ¿Sí? Y aquí tenemos que entender que al ser enviados es porque recibieron la llenura del Espíritu para equiparlos para esa función. ¿Sí? Está claro que necesitamos que el Espíritu Santo opere a través de nosotros. Pablo y Bernabé no hubieran podido hacer su labor si no era respaldado por el poder de Dios. ¿Sí? Primero, la idea es que nos llenemos de su presencia y luego vamos y testificamos a otros de las buenas nuevas de salvación que hay a través de la fe. Ahora, por otro lado, en el mismo pasaje, cuando Jesús sube con 3 apóstoles, eso implica que los otros 9 se quedaron abajo. Ellos no fueron. Por algún motivo, esa fue la selección que hizo Jesús. Y los demás, los otros 9, se quedaron abajo. Y vamos a regresar al pasaje en el versículo, es el 16. Si alguien lo quiere leer, Mateo 17, versículo 16. Dice, así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanar. ¿Ok? Es importante ese punto porque resulta que este hombre que se acerca a Jesús para pedirle que ayude a su hijo, ya había hecho ese acercamiento con los otros 9 apóstoles, perdón, y ya les había pedido que lo sanaran. Lo intentaron y no pudieron. ¿Okay? Y luego, bueno, ya Jesús les da ahí como una reprimenda, ¿verdad? Les dice, gente corrupta, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Y obviamente esas palabras no se las dijo de manera suave, estaba dando una enseñanza fuerte, ¿no? Los nueve, los 9 discípulos que se quedaron al pie del monte, que se quedaron abajo del cerro, estaban desconcertados por el fracaso, porque habían perdido, en su entendimiento, habían perdido el poder sobre los demonios, poder que Cristo ya les había dado. En el libro de Lucas 10:19 dice, Lucas 10:19, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo, pueden caminar entre serpientes
y escorpiones y aplastarlos, y nada les hará daño. Ahí dice muy claramente que Jesús le dio autoridad a los apóstoles. Les dio autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Todos los poderes del enemigo significa todas las huestes de maldad, todas las huestes celestiales, todos los demonios. ¿Sí? Ellos tenían ese poder. Sin embargo, hay un componente que puede detonar el poder de Dios o hacer que no opere en nosotros. ¿Sí? La causa de que ellos estuvieran sorprendidos de que se había perdido, que ellos hubieran pensado que habían perdido el poder, y no entendían que la causa era su incredulidad, su falta de devoción. Que dudaron en poder Sí, actuar. sí, y no vamos a especular, pero bueno, pudieron haber pasado muchas cosas, porque a lo mejor se quedaron con sentimientos ahí de envidia o de una situación extraña, porque los otros 3 discípulos sí habían subido con Jesús, y ellos se quedaron. No sabemos, la Biblia no nos enseña esto, pero estamos especulando un poco de que si ellos tenían una mala actitud, ya ahí te desconectas de Dios, ¿sí? Porque pierdes la motivación, a lo mejor vienen a pedirte ayuda, pero tú estás preocupado no por el necesitado, sino tú traes acá tus temas aparte y tú desactivas que el poder de Dios se pueda manifestar ahí, ¿no? Y es lo que sucedió. La incredulidad, digamos que nos roba el poder, ¿sí? Y sabemos que Dios tiene el poder para limitar y para atar al enemigo. Y de hecho, la Biblia nos enseña en muchos pasajes como este que Jesús expulsó demonios de personas que estaban con problemas. ¿Sí? Y ese mismo poder se nos ha dado a nosotros. Sin embargo, no solo es que sepamos que Dios ya venció a Satanás y tiene un destino para él. En el libro de Apocalipsis, en varias partes se menciona que, que el ángel lo lanzó al abismo, refiriéndose a Satanás, y eh, eh, lo encerró con llave para que Satanás, perdón, envió a alguien al abismo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones. ¿Sí? Envió a Satanás al abismo y lo encadenó, digamos. ¿Sí? Y eso lo sabemos. Sin embargo, una cosa es que tengamos esta teoría y otra cosa es que tengamos la fe activa en ese momento para realmente creer que si tú estás orando por un endemoniado, en ese momento Dios puede hacer la liberación. ¿Sí? Porque una cosa es creer que Dios lo puede hacer y otra cosa es que lo puede hacer en este momento y a través de mí. ¿Sí? Sí. Si yo tengo la más mínima duda al respecto, no opera. A menos que Dios lo decida, pero sería un caso especial. Y ahorita lo vamos ¿cómo se llama? A detallar un poquito más, ¿no? Entonces, a los discípulos se les había dado esa autoridad para sanar, pero no habían aprendido cómo apropiarse de ese poder. La frustración de Jesús, al hablarles de esta manera, decirles gente corrupta fue la frase, ¿verdad? Gente corrupta y sin fe. ¿Sí? Esa frustración, esto, estaba dirigida a la generación incrédula e indiferente. Hay una interpretación de esa parte donde se dice, algunos estudiosos dicen que no necesariamente estaba como desacreditando a los apóstoles, sino los estaba usando para dar una enseñanza a todos los demás, porque ahí había mucha gente que no creía, que estaban ahí por el show, estaban las multitudes, no todas eran creyentes realmente, pues estaban porque les daba de comer, y Jesús alimentó a las multitudes, o hacía milagros, entonces eso atraía a muchas personas, pero no todos estaban realmente en ese nivel de discípulos, de seguidores de Cristo, ¿verdad? Entonces, el propósito de Jesús con estas palabras no era criticarlos
a los discípulos, sino estimularlos a que ejercieran la fe. ¿Sí? Estaba estableciendo un punto, y el punto era, necesitan tener fe. Y los discípulos fueron incapaces de echar fuera a aquel demonio, los 9 que se quedaron abajo fueron incapaces, y por eso le pidieron a Jesús una explicación, ¿verdad? Y su respuesta fue, les falta fe. Es el poder de Dios y no nuestra fe lo que mueve montañas, pero la fe debe estar presente. En el mismo pasaje Jesús les habla, les dice, si tuvieran la fe del tamaño de una semilla de mostaza, sí conocemos cuál es el tamaño de la semilla de mostaza, ¿verdad? Muy pequeña. Dice Jesús, si de ese tamaño fuera tu fe, tú moverías montañas. ¿Sí? Yo creo que, como en muchos otros pasajes de la Biblia, aquí Jesús estaba hablando con una hipérbole. ¿Sí? O sea, es una exageración. Que obviamente yo no le puedo decir al cerro del Topo Chico que se mueva. Dios puede moverlo, Dios, de hecho van a suceder cosas físicamente en el final de los tiempos, muy llamativas, pero yo creo que aquí está diciendo que nada sería imposible. Es una forma de decir, si tú tuvieras, si tuvieras una fe tan pequeña como un grano de mostaza, nada sería imposible. Dios haría muchas cosas a través de ti. ¿Sí? Entonces, una fe pequeña o sin desarrollo hubiera sido suficiente. Tal vez ellos procuraban sacar al demonio con su propia capacidad, en lugar de hacerlo con el poder de Dios. Y ahí es donde se rompe digamos que esa cadena del poder de Dios. ¿Sí? Si nos sentimos débiles o incapaces como cristianos, deberíamos examinar nuestra fe, asegurándonos que no estamos confiando en nuestra propia capacidad para obtener resultados, sino en la capacidad y el poder de Dios. ¿Sí? Jesús no condenó a los discípulos por su falta de fe, sino que les mostró cuán importante sería la fe en su ministerio futuro. Ahora, para nosotros, si en este momento estamos enfrentando un problema que parece grande e inconmovible como una montaña, dejemos de mirar el problema, hay que dejar de mirar la montaña y busquemos más a Cristo con fe. Solo así nuestra obra para Él será útil. Y solamente así es como realmente Dios va a obrar en nuestras vidas. Si yo tengo un problema y me enfoco en lo difícil que es salir de él, o me enfoco en todas las circunstancias que no me favorecen, o me enfoco en todas las limitaciones que tengo, pues estoy dejando de tener fe. Y obviamente hay situaciones, aflicciones o pruebas que son más difíciles que otras, que no es tan fácil dar ese brinco, pero sí se espera que nunca dejemos de ver al Dios al que servimos. Y por eso es importante que estemos en comunión con Dios y estemos bien delante de Él, caminando rectamente, porque si no, sí estamos solos, y eso sí es un problema. Pero si realmente estamos en conexión con Dios, pues, pues cualquier problema que sea por el que estemos atravesando en esta vida terrenal que es pasajera, pues su tamaño toma la dimensión. Mientras yo entienda el tamaño y el poder de Dios en medio de una situación, el problema va a tomar su tamaño real. ¿Sí? Si yo dejo de ver a Dios, el problema se me va a hacer imposible, y de hecho va a ser imposible, porque pues hay cosas que no podemos solucionar nosotros. ¿Sí? Entonces Jesús puso en este encuentro más énfasis en que la fe era necesaria para que se obre el milagro, que en la liberación y la sanidad del muchacho, que al final sí se dio, ¿verdad? Pero la enseñanza fue sobre la fe, y por qué los otros no habían podido y por qué él sí pudo hacerlo. ¿Sí? Y así es como sucede el pasaje. Aquí vamos a hacer las preguntas al pasaje bíblico. Nos dice aquí qué le pidió a este hombre a Jesús y por qué. ¿Verdad? Con sus palabras, ¿eh? No tenemos que necesariamente leerlo así, pero pues vemos ahí que está pidiéndole que sane a su hijo, ¿no? Que lo libere. Él iba por sanidad, ¿no? Tal vez no necesariamente estaba tan consciente que estaba endemoniado, ¿verdad? Sí, él decía que tenía ataques. Así es, epiléptico.
Ahora me voy a detener un poquito aquí para hacer un comentario. Aquí podemos entender que hay, lamentablemente, hay mucho desconocimiento de esto. De hecho, cuando tú hablas acerca de demonios endemoniados en la calle, pues, ¿de qué trae, verdad? Sí, pero la Biblia lo enseña. Y esto es más real que muchas otras cosas que nos enseñan en la escuela. Y lo triste es que por desconocimiento de estas cosas, hay muchas personas en clínicas psiquiátricas, con tratamientos psiquiátricos, tratando de atender temas espirituales a través de medicina física. Y hay muchas enfermedades que sí pueden ser tratadas de esa forma, que podría darse una solución, pero hay muchos casos en los que jamás, si no se expulsa el demonio, no se va a resolver el problema. Y no solo enfermedades psiquiátricas, ahorita vamos a ver cómo hay enfermedades físicas ocasionadas por demonios. ¿Sí? Ahora, ¿cómo respondió Jesús a esto? ¿Sí? Bueno, usted les preguntaba, ¿qué pidió este hombre a Jesús y por qué? El por qué yo creo que se responde con la idea de que lo pidieron a Jesús. Porque ya lo había pedido porque los discípulos. Porque los otros 9 no habían podido. ¿Y cómo respondió Jesús a eso? Ahí les da su reprimenda, ¿no? Gente corrupta y sin fe. Ahora, ¿qué hizo Jesús al demonio? ¿Y qué pasó con el muchacho? Jesús reprendió al demonio y salió del foro. Así es, quedó libre. Ahora, ¿qué le preguntaron los otros discípulos a Jesús? Que porque ellos no habían podido. Sí, que porque ellos no habían podido, sí, como que danos la clave, ¿no? ¿Y qué les contesta Jesús? Por la falta de fe, ¿no? Y luego al final dice algo interesante, que Jesús les dice, pero este género solo sale con ayuno y oración. Hay un género de demonios, o sea, los demonios tienen rangos así como los ángeles, ¿sí? Y hay un género que realmente tienes que meterte con Dios, ¿sí? No solamente va a ser un ejercicio de vamos a liberarte, y ya ahorita ya quedó. Realmente se requiere porque hay, lo dice aquí muy claro con palabras de Jesús, como dice en una película, dicen las palabras en la Biblia, las palabras en rojo son importantes, son palabras de Jesús, ¿no? Digo, todo es palabra de Dios, pero eso nos deja una enseñanza muy puntual. Entonces, esto es importante esa parte, ¿verdad? De que hay demonios que solamente salen con oración y ayuno. El ayuno lo que hace es que te humillas delante de Dios, ¿verdad? Te enfocas en una petición y por eso tiene como un efecto importante, ¿no? Ahora vamos a las preguntas de opinión general. ¿Existirán enfermedades físicas causadas por demonios? ¿Sí? Sí, definitivamente sí. Y vamos a ver un pasaje que nos explica un ejemplo. En el libro de Marcos, capítulo 9, versículos 25 al 27, dice, cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno, diciendo, escucha espíritu que impides a este muchacho, perdón, escucha espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Dijo, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto, un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Fíjense cómo dice aquí claramente que Jesús le habla al espíritu y le dice, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. O sea, un espíritu, un demonio puede ocasionar que seas mudo o que seas sordo. O los dos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en la actualidad hay personas sordomudas que pueden estar siendo atacadas por un demonio. Y si hubiera la fe suficiente en alguien para orar por ellos,
esos demonios serían expulsados y esas personas pueden volver a escuchar y pueden volver a hablar. Ese es el poder de Dios, no es el poder nuestro. En nuestras fuerzas, obviamente nadie podemos hacer eso. ¿Sí? Nadie podríamos dar una solución. Puede haber medicina, sí, puede haber técnicas, incluso eh, pues artefactos que puedes ponerte para Pueden escuchar o ayudar, sí. algo, pero aquí estamos hablando de una sanidad completa. Este joven o esta persona que estaba sin poder hablar, sin poder escuchar, salió el demonio y quedó sano. Así es como lo hace Dios. Ahora, si no tengo fe, ¿puedo obtener algo de Dios? Dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. De hecho, sin fe es posible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces, aquí vuelve a resaltarnos la importancia, ya en el libro de Hebreos, ¿sí? Ya no es en el pasaje que leímos, sino en la Biblia más adelante, nos resalta la importancia de acercarnos a Dios con fe. Que dice aquí que si no tenemos fe, No es, podemos impo agradar. es imposible que le agrademos. Nada más veamos lo importante de esto. O sea, mi falta de fe hace que Dios no me vea con agrado. Y ese sí es un problema. ¿Sí? Pero a veces no lo queremos como sopesar, no le queremos dar esa importancia. ¿Verdad? O sea, no solo la fe, no solamente para que Dios haga cosas a mi favor o a favor de los demás. No, para yo Que estar sea bien yo con Él. agradable. ¿Sí? Ahora, en este tiempo, generalmente en la sociedad, el hombre, ¿en qué deposita su confianza? La gente, ¿en qué deposita actualmente? No estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de los cristianos, sino lo que vemos en el mundo cotidiano. ¿Sí? Generalmente las Sí, personas ponemos nuestra confianza en que yo puedo, en nuestra carne, ponemos nuestra confianza en nuestros propios talentos, en nuestros propios conocimientos, en nuestros propios criterios. ¿Verdad? Pero dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Ese pasaje me encanta, ese par de versículos. De hecho, lo tengo en el escritorio de mi oficina. Tengo un arreglito así pequeño que habla de Proverbios 3, 5 y 6. Dice, confía en el Señor. O sea, no dependas de tu propio entendimiento. Dios nos da sabiduría, sí, y nos da capacidad para generar criterio. Pero aquí de lo que habla es que hay momentos en los que vale la pena detenernos y hablar con Dios y buscar cuál es su voluntad para que tomemos las mejores decisiones. ¿Sí? Que no dependamos solo de lo que yo sé hoy, de lo que yo entiendo. Dice que no dependas de tu propio entendimiento, no dependas de como solo de lo que tú ves, sino consúltalo con Dios. Y cómo es, muchas veces, digo, esto no es como que vas a escuchar siempre una voz audible, ¿verdad? Y Dios te va a decir, haz esto, pero lo hace a través de su palabra. Por eso la importancia de leer la Biblia todos los días, porque es así como Dios nos va dando sabiduría y nos va dando su entendimiento sobre el entendimiento nuestro. Es así como renovamos nuestra mente, ¿verdad? Ahora, ya que estamos hablando de fe y de falta de fe o de fe verdadera, ¿qué es la fe? ¿Qué dice la Biblia? En Hebreos 11.1 viene la definición exacta y precisa de la fe, de lo que es la fe. Voy a leer primero la nueva traducción viviente, que ese creo que no nos lo sabemos de memoria, pero dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La traducción, perdón, eso es en la nueva traducción viviente. Pero en la Reina Valera, dice, si no lo sabemos, dice, es pues
La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Es la certeza de lo que se espera. ¿Sí? Es estar convencidos de algo aunque no lo podamos ver. Eso es tener fe. De hecho, la fe aplica en muchas cosas. Por ejemplo, un ateo un ateo, ¿quién es un ateo? Un ateo es quien niega la existencia de Dios. Y un ateo te puede decir, de hecho, lo vemos en internet, lo dicen. Dicen, no, yo me baso en la ciencia o me baso en las pruebas, evidencia. ¿Sí? Pero si tú les preguntas cómo fue creado todo, cómo fue creada la vida, cómo fue creado el universo, te van a dar una serie de teorías que requieren muchísima más fe que creer en la Biblia, creer en que hay un creador y hay diseño inteligente. ¿Sí? Hay muchas personas que no saben que están ejerciendo una fe en algo. Y eso ya, es otro tipo de problema. Y bueno, también hablando de este tema de lo que sucedió en el pasaje de la liberación de demonios, que Jesús hace en el versículo Mateo 17:21, una observación muy puntual que dice, este género solo salen con ayuno y oración. Pues tendremos que preguntar, bueno, ¿será importante orar y ayunar? Pues la respuesta creo que es más que evidente. Y en el libro de Efesios, vamos a hablar un poco de esto, de la oración y del ayuno. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18, dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Me voy a enfocar en esa parte que dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. ¿Sí? Orar no es una actividad que haces de vez en cuando hay un evento, una velada de oración. ¿Sí? Orar debiera ser un ejercicio, como hijos de Dios, como cristianos, es un ejercicio que hacemos todos los días. ¿Sí? Y no solo todos los días, dice que en todo momento. Orar tiene más, como yo lo he entendido, es más una actitud que debemos mantener todo el día, una actitud de entender que todo lo bueno que puede sucedernos viene de Dios, ¿sí? Y que realmente Él es el que está en control de todas las cosas y que a Él hay que pedirle la petición más sencilla que tú quieras, te la puedes pedir, ¿sí? Obviamente Él está esperando que pidamos en su nombre, o sea, y en pedir en su nombre no así es, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su corazón, ¿sí? O sea, más que pedirle ay Señor, repara mi carro porque está dañado, ayúdame a que encuentre una solución a esto, pues es más bien, oye, pues ten compasión de tu vecino que no conoce a Dios, que va rumbo al infierno. Entonces, es una petición más apegada al corazón de Dios que yo estar preocupado por mis problemáticas mundanas, ¿verdad? Entonces es importante mantener esa actitud de oración. Y sí es importante ayunar. Y dice, y la Biblia nos enseña, de hecho hay talleres completos acerca de la oración. Va a ser un comercial en la página de www.minaschurch.org, puedes buscar talleres acerca de la oración y ahí vas a encontrar una manera vas a encontrar desarrollado este tema. Pero les quiero leer un par de versículos en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 9, que dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado. Entonces tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Sí? Aquí nos da estas enseñanzas, ¿no? No solo estamos hablando de la importancia de orar, sino de que hay una manera en la que podemos orar
y podemos agradarle a Dios. Y también hay una manera en la que a Dios no le agrada, como esos hipócritas que oran para que la gente los vea. Eso es diferente. ¿Sí? No quiere decir que orar en público sea malo. No, no. Si tu motivación es para que la gente te vea como una persona piadosa, esa es tu recompensa. ¿Sí? Pero eso no le agrada a Dios. Aquí Jesús está dando una enseñanza y dice, ora en lo privado. Para empezar, todo lo que nosotros queramos decirle a Dios, Él ya lo conoce. Pero Él quiere que tengamos ese tiempo, que dediquemos y apartemos un tiempo para orar, que le demos la importancia de vida, para que tengamos esa conversación con Él. La oración no es solamente de un lado, también se espera que recibamos instrucción de parte de Dios. Y eso muchas veces lo logramos a través de la lectura de la Biblia. ¿Sí? Dice el versículo 7, estábamos hablando del 5 al 9, me quedé en el 6, de Mateo 6. De Mateo 6, versículos, ahora sí, 7 al 9. Dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Luego, versículo 9 dice, ora de la siguiente manera. Y en ese momento es donde les enseña la oración del Padre Nuestro. Que en este momento no la vamos a leer, pero ese es el contexto de estos versículos. Está Jesús enseñando reglas, o digamos que haciendo las recomendaciones de cómo orar. Y aquí enseña muy claramente que repetir las mismas palabras no tiene ningún efecto. No es correcto y no tiene ningún efecto delante de Dios, porque a Dios no lo podemos impresionar. Yo creo que se podrán acordar, no sé si en algún video o tal vez de manera presencial nos tocó en el pasado escuchar a personas que oraban como oraciones como el Padre Nuestro, pero que las oraban tan rápido que parecía una competencia. A ver quién lo oraba más rápido, como si a Dios lo pudieras impresionar con eso. O como si Dios dijera, esto lo hace más rápido, entonces quiere decir que tiene más fe. No es cierto. Es como una burla, de hecho es como un chiste, un mal chiste. Sí, porque no estás poniendo atención en lo que... Sí, o sea, y la motivación por la que lo estás, o sea, no quiere decir que si oras rápido esté mal, no, es la motivación, tu actitud, por qué lo estás haciendo de esa forma, ¿verdad? Y luego el versículo en Mateo 6, 16, ya nos habla del ayuno. Y está Jesús, sigue con esta enseñanza, después de enseñarles el Padre Nuestro, les dice, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que él. ¿Sí? De hecho, y les sigue enseñando que cuando tú ayunes, que tú le estés dedicando un tiempo de ayuno a Dios, que no se note, arréglate, vístete bien, báñate, ve, que te note. O sea, no busques que la gente te reconozca. Y si es una actividad de la congregación, que todos se están poniendo de acuerdo para ayunar, bueno, pues sí, todos saben, ¿verdad? Que hay gente ayunando. Pero si no, si es un ejercicio individual, déjalo para ti, para Dios, ¿verdad? Digo, si alguien llega a saberlo, pues que no sea porque tú andas como diciendo, es que estoy ayunando. Como que está raro, ¿verdad? Pero ese es nuestro corazón a veces, ¿verdad? Entonces, pasemos a las preguntas personales. Podemos caer. ¿Cómo consideras el tamaño de tu fe? ¿Crees que el tamaño de tu fe tendrá un impacto en tu vida presente y en la vida venidera? Pues definitivamente sí. Es lo que estamos aprendiendo hoy. Dice en el mismo capítulo 6 de Mateo, ya el versículo 30, ya más adelante, estaba hablando ahí de las necesidades, de nuestras preocupaciones por las necesidades diarias. Dice Jesús, y Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres
que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Entonces, esto aquí hago mención de este versículo por, porque aquí Jesús vuelve a hablar de la importancia del tamaño de la fe, de la cantidad de fe. ¿Sí? Y en el libro de Hebreos dice, Hebreos capítulo 6, versículo 12, dice, entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Y aquí es donde conectamos la idea de que el recibir promesas está relacionado con la fe y la perseverancia. ¿Sí? Es muy importante que mantengamos la fe bien dirigida. La fe no es como el mundo lo dice, porque tú puedes encontrar en la calle personas que digan, no, ten fe, pero si les preguntas en qué, ¿no? En que todo va a salir bien. Y esa es su fe, la suerte, la fortuna, la vida, el universo. Y no, la fe es la fe en Dios, ¿verdad? La fe en que Dios tiene una solución a cualquier situación que podamos enfrentar. Que Dios siempre tiene el control de la situación. Así es, que Dios tiene el control y es soberano por sobre todas las cosas, no necesariamente que va a hacer lo que yo le estoy pidiendo, ¿verdad? Eso tenemos que dejarlo muy claro, porque es muy básico, ¿sí? La idea es tener fe en que Dios es soberano, Dios tiene el control y Él va a dar una salida para cualquier situación que estemos atravesando. Y si no tiene la solución que nosotros esperamos, nos va a dar la fortaleza para superarlo, para superar esa Y circunstancia. entender que Así es. esa es su voluntad. Así es, y buscar cuál es el propósito de todo eso y encontrar consuelo en esa situación. Inclusive, al final, hasta damos gracias por lo que nos pasa porque sabemos que todo obra para bien de los que lo amamos, ¿verdad? Como dice en el libro de Romanos. Y fíjense, este pasaje está padre. En el capítulo 8 de Mateo, capítulo 8, versículos del 8 al 10. Les recuerdo un poquito el contexto, habla de la fe del centurión romano. Ujú, ¿Sí? Dice, ¿quieren leer el 8, del 8 al 10? ujú. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y les digo a mis esclavos, hagan esto y lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado, se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Fíjense, aquí está Dios, o sea, Jesús está reconociendo la fe de un hombre, de un varón, que no era judío, era un centurión romano. Y dice, no he visto, dice, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. O sea, en todo el pueblo de Dios, Jesús no había visto hasta ese momento una fe como la de este hombre, que entendía perfectamente Con que solo Jesús dijera, una palabra. ¿Por qué? Porque él sabía que Jesús tenía autoridad. Él estaba diciendo, tú eres el Hijo de Dios, tú lo puedes hacer. Jesús dijo, no, pues vamos a tu casa. Es el pasaje en donde el centurión le pide por un familiar. No, por su siervo, por su siervo. Le pide para que lo sane. Y Jesús dice, bueno, vamos. Dijo, no, no, no. Y de ahí vienen las palabras de no soy digno de que me este, y él dice, no, con que digas una palabra. Y yo soy oficial y a mí me obedecen. Tú eres Dios, hijo de Dios, y la palabra ahí lo está dice sana. reconociendo. Así es. Entendía perfectamente esa dinámica. Esa es la clase de fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Porque a veces nos limitamos por
sea, queremos, o no queremos, sino limitamos el poder de Dios a nuestras limitaciones y lo encasillamos. Y es ahí donde perdemos la dimensión de lo que Dios puede hacer. ¿Crees que Dios, otra pregunta es, ¿crees que Jesús tiene el poder para sanar hoy? Sí. Definitivamente. Y hay un versículo que yo creo que nos encanta en muchas circunstancias, Hebreos 13:8, que dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy. Sí. Él no va a cambiar, Él siempre es el mismo, siempre tiene el mismo poder, siempre tiene el mismo amor, la misma misericordia, la misma compasión y claro, también la misma justicia, severidad. Pero aquí estamos hablando de que su poder para sanar sigue estando vigente, ¿verdad? Él lo puede hacer. Ahora lo hace también a través de las personas, ¿verdad? Pero sigue siendo su poder. Cuando oras por algo, ¿lo haces por convicción o por religiosidad? Y aquí tenemos que hablarlo claramente. Todos podemos caer en este error en algún momento dado. A veces nos dejamos llevar por la rutina, el momento, o estás simplemente desconectado. Incluso puedes estar dentro de la congregación, puedes estar en la reunión de cada semana, puedes estar orando sin fe, Sí, sí. sin convicción. ¿Sí? Y precisamente eso es lo que este pasaje y esta enseñanza nos invita, es a ver, que nunca perdamos, que mantengamos, por eso la oración no es nomás un momento, si es una actitud, ¿verdad? Estar siempre entendiendo que todo lo que sucede, todo es bajo la soberanía de Dios y que a Él hay que pedirle con esa visión de que Él puede hacerlo, con esa convicción de que Dios puede hacerlo. Sí, sí, sí. Es que se, se, se recomienda tener tu espacio donde puedas orar tranquilamente, porque pues si estás en el movimiento de la casa y hay gente por ahí para abajo, pues no es tan fácil, ¿verdad? Claro que hay gente que lo hace. Y yo me acuerdo de mi abuelita que se encerraba en la habitación de la planta baja y sabíamos, sin escuchar específicamente lo que estaba diciendo, sabíamos que estaba orando. Y me acuerdo que también le cantaba a Dios Sí. y siempre escuchábamos. Ese es desde niño, Alababa de hecho, y en la noche siempre decía, estoy lista para el momento que tú me des". todas las- Todas las- ahora, ¿necesitas un milagro en tu vida hoy? Si es así, un milagro específico, tal vez alguien tenga una necesidad específica, por ejemplo, si tienes una enfermedad y tal vez con los medios convencionales como la medicina no se ha podido resolver, tal vez Dios pueda hacer un milagro ahí en tu vida. Pero sí necesitas tú tener la fe de que Dios eh, lo puede hacer. ¿Sí? Dice el libro de Marcos, capítulo 9, versículos 23 y 24. Jesús contesta, ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Esta es una actitud que podemos tener y se vale, ¿verdad? Que estemos en una situación en donde de repente dudemos porque pues tenemos esta naturaleza caída y somos humanos y fallamos, pero que reaccionemos y que le digamos a Dios, sí creo, pero ayúdame a superarlo, ayúdame a creer realmente que tú lo quieres hacer, lo puedes hacer. ¿Sí? Que tengamos esa conversación genuina con Dios en medio de nuestra necesidad, que abramos nuestro corazón y que le pidamos sabiendo que Él puede hacerlo. ¿Sí? Porque una cosa es que yo pueda decir, bueno, es que no sé si quiere o no quiere, no sé si es su voluntad, pero eso es una cosa. Pero yo tengo que estar convencido de que Él puede hacerlo. Para Él nada es imposible. ¿Verdad? Se hablan de los testimonios
poderosísimos que ahorita no quiero abundar en esos ejemplos, pero han sucedido cosas realmente extraordinarias y es porque alguien creyó que Dios podía hacerlo y Dios contesta, que había esa conexión, esa fe genuina y verdadera. A lo mejor era muy pequeña, pero era la fe bien dirigida, era una convicción real. Y bueno, ya para terminar, como conclusión, Jesús dice que nuestra fe en Dios es como una semilla. Cuando habla de que una semilla de mostaza, dice, es una semilla. ¿Sí? No, y aparte es una semilla. Cuando ponemos nuestra fe en acción, cuando la depositamos en Dios, toma una naturaleza nueva. O sea, esa fe se convierte en un milagro en potencia. ¿Verdad? ¿Cuál es el monte que debes remover en tu vida hoy? ¿Qué problema tienes? ¿Qué obstáculo tienes en la vida? ¿Sí? ¿En dónde necesitas tu milagro? ¿Cuál es el monte? La soledad, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, una relación rota, dificultades en tu hogar, alguna cosa. Anímate. Jesús puede hacerlo, puede darte el milagro, puede sacarte de ese problema. Y Dios nos enseña a través de su palabra eh, cosas que nos ayudan para tener esta actitud correcta. Primero que nada, Dios te dice que posees una medida de fe. En Romanos 12:3 dice, Romanos 12:3, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. O sea, Dios ya te dio una medida de fe. Y eso no quiere decir que ahí te tengas que quedar. Hay que trabajarlo. Así es, hay que pedirle que nos ayude a desarrollarla. ¿Sí? En otro pasaje los apóstoles le dicen, aumentanos la fe. Entonces esta fe está dentro de ti, ya Dios te la dio. Y en segundo lugar, dice que la fe cobra vida por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia de Cristo. ¿Sí? Y en tercer lugar, Dios dice que puedes poner en acción tu fe para lograr que tus necesidades sean resueltas. ¿Cómo? Haces algo como un acto de fe, siembras la pequeña semilla de mostaza y la siembras y eso se convierte en una acción. Eso tiene un resultado. ¿Verdad? Siempre que tú ejerces la fe verdadera, va a haber una respuesta de parte de Dios. En el libro de Mateo 17, versículo 20 dice, es el pasaje que ahorita leímos, dice, ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería, nada sería imposible. Entonces, cuando tu fe ya ha sido sembrada, cuando tu fe ha sido ya como puesta en movimiento, ¿sí? Tienes que saber que está creciendo. Se espera que busquemos que nuestra fe vaya en aumento. Pídele a Dios y pídele que remueva ese monte, que remueva tu problema, que solucione, que te traiga la solución a esa situación. Y luego observa cómo Dios actúa. A veces las cosas pasan, pero no estamos tan conscientes de lo que está pasando. ¿Sí? Por eso cuando nuestros hermanos en la congregación, en el tiempo de testimonios, te cuentan lo que Dios está haciendo en sus vidas, o contamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, animamos a los demás, porque a veces Dios está obrando y lo vemos como algo cotidiano o lo damos por sentado. Pero tenemos que entender que Dios está obrando y que nosotros podemos ser partícipes de ese operar de Dios, ¿verdad? Estar en esta actitud, estarle pidiendo que involucrarnos en lo que Él quiere hacer en este tiempo, en este mundo, y estarle pidiendo por esas cosas también. Y luego ver cómo esto sucede. Es como cuando oras por un enfermo
que oras sí, en grupo individualmente y luego el enfermo sana. ¡Wow! Pues te alimenta tu fe. Porque dices, sí, o sea, funciona, claro que Sí, funciona. La Biblia lo enseña, es así. Entonces, recordemos siempre las palabras de Jesús. Si tenemos fe, nada será imposible. Para Dios, nada es imposible. Y si tenemos que orar y ayunar para que nuestra fe aumente y el milagro suceda, adelante, vamos a hacerlo. ¿Sí? Entonces, eso es la enseñanza del día de hoy. Y bueno, los animo a que practiquemos la oración constantemente y que lo hagamos con esta actitud de creer que Dios puede hacer, que tiene una solución para todos nuestros problemas. Gracias y que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.